porque voy a poner los dientes largos, porque voy a hablar también de cosas que no van a ver, porque no es nada fácil. Hay que ir en todo terreno, ¿sí? O a pie en considerables distancias, y entonces pues la cosa no es tan sencilla como este enclave que tienen ahí, que es Mageronte, el célebre Palacio de Herodes, donde hay que subir a pie hasta arriba. Lógicamente no se puede hacer, porque exige demasiado tiempo. No ya mucho esfuerzo físico, sino demasiado tiempo. Bien, pues vamos a hablar un poco de Jordania, donde algunos de ustedes estuvieron conmigo, no hace, bueno, sí hace ya mucho tiempo. El tiempo va pasando y yo ya dejé esto hace 7 años. Así que... Vale. ¿Te quitarás solo? No, es que eso sí da un problema de zoom. Pasa. Bueno, mientras tanto voy a hablar. Es decir, el problema de Jordania es que está en una encrucijada de caminos. Y justo en el límite entre dos grandes imperios. Todos saben que a la muerte de Alejandro Magno, su imperio se divide entre sus generales. Y quedan especialmente dos. Lo que era la antigua Persia, por un lado, y lo que era Egipto. Y Egipto y Persia siempre se encontraron en la zona de Israel y precisamente Jordania. De punto de vista, encrucijada de caminos, pues, paso de caravanas, todo el comercio de África con Asia se hacía a través de este territorio. Porque luego tenemos Arabia Saudita, un inmenso desierto, y las comunicaciones antiguas por barco eran menos frecuentes. Aunque desde Egipto se podía ir por el Mar Rojo, incluso hasta ahí. Bien, pues a ver si no lo arregla. Voy, ya estoy. A ver, es que para poder compartir con tu... Ahora no veo nada. Nos falta una. Sí, es que... Lo que van a ver a continuación es una lista, aparentemente es la anterior a esta, del desierto. Desierto que no es desierto, pero que a nosotros nos lo parece. Es decir, la tierra de Amón y la tierra de Moab. Amón y Moab, supongo que se acordarán de cuando pequeños, eran los hijos de Lot. El célebre sobrino de Abraham. Es decir, hay que remontarse a la Biblia, porque es la fuente principal todavía hoy en día sobre estos territorios. La tierra de Amón, la tierra de Moab, separadas todas ellas, como iréis viendo, por sobre todo ríos de tipo torrente, que tienen agua siempre, pero sobre todo en época de lluvias, unas aguas verdaderamente terribles. Ha llamado Igualmente, no había mucho más. por eso me Recuerden que porque Sahara no se podía seca. oír, y digo, eso que tienes tú. Y pasó también. Esto que ahora vemos, un desierto, antes no lo era tanto. Eso me ha dicho. Estos pueblos, curiosamente, pese a ser descendientes de Lot, eran politeístas. Y ojo, porque precisamente los hebreos van a tener que pasar por aquí. De ahí los restos hebreos que hay considerables en este territorio.
Fíjense, ahí tienen un poco los pueblos esenciales. Abajo, la tierra de Edom. ¿Quiénes son los edomitas? Los descendientes de Esaú. ¿Se acuerdan de Esaú y Jacob? La primogenitura y el plato de lentejas. Bueno, pues esos son edomitas. Y luego tenemos los moabitas y los amonitas. Los tres pueblos de la Biblia. Recuerden lo que pasa con el mundo musulmán. Los pueblos del libro. Musulmanes, judíos y cristianos. Pues aquí los parientes de la Biblia son esos tres pueblos. Y Dios, como saben, según nos cuenta Moisés que recoge la Biblia, les prohibió a los hebreos en su marcha luchar por ninguno de estos dos pueblos, de estos tres pueblos. Sí lucharán contra los amorritas. Los amorritas le habían quitado a los amonitas una parte del mar que irán a visitar y podrán ver cómo se flota en él y es imposible hundirse. Pero hay que tener cuidado, porque si no se da cuidado, se le queda boca abajo y se le mete a la cabeza. Bueno, pues por estos territorios pasan y van a luchar bastante con los amorritas para poderse asentar en Canaán. Ahí tienen, en la parte de la derecha, cómo se ven esas tierras desde el Monte Nebo, que me imagino que irán. Es otro de los puntos especialmente importantes. Y aquí tenemos el recorrido, hoy, digamos, admitido en general, que hicieron los hebreos en su marcha desde Egipto y por el éxodo por el desierto. Hasta ahora teníamos solo la Biblia. Y los pueblos citados en la Biblia, las poblaciones, recuerden que asaltan los hebreos muchísimas poblaciones en su marcha. Es una marcha de un pueblo en marcha que va a tomar unas tierras y arrasa mucho. Pero es que ahora, afortunadamente, han empezado a surgir inscripciones, la arqueología ha avanzado mucho. Ahí tenemos una inscripción amonita que estaba en la Ciudadela Alta. Con lo cual, ya los amonitas escriben sobre esos acontecimientos en la época en que están sucediendo. Ahí tienen los vestigios de Balu, arriba, que es donde se encontró la estela de Balu. La estela de Balu es una estela que está escrita en jeroglífico. Tiene una estela egipcia, conmemorando su presencia, su dominio en la zona, pero que está en tan mal estado las letras que prácticamente no se han podido traducir. Pero solo la aparición de la estela demuestra la presencia egipcia en esos lugares. Recuerden que decíamos que Egipto llega hasta Jordania y Persia llega hasta Jordania. Bien, cuando los hebreos terminan por instalarse en Canaán, recuerden que tenemos esos tres pueblos. Y luego los arameos, que todos de un modo u otro tienen relación directa con los hebreos. Al final terminan luchando. No en el momento de llegar, pero una vez instalados, si hay enfrentamiento entre los hebreos, los amonitas, los edomitas, etc. Y ahí tenemos otro hallazgo. Aquí tienen la estela hallada en el año 1868, la encontró un sacerdote. En aquella época casi los únicos exploradores eran los religiosos. Y este hombre la descubrió, pero cuando se enteraron las poblaciones locales, la destrozaron para que no se la llevase. Logró recuperar los trozos y hay un texto de la estela del rey Mesa, Moabita, rey de Moab, en la que se recogen los enfrentamientos de los moabitas con los israelitas. Con lo cual, vamos teniendo cada vez
más certificaciones de hechos, de poblaciones, citadas por los dos, y son, digamos, textos y documentos ajenos a la Biblia, y que van, digamos, dando importancia desde el punto de vista histórico a los textos bíblicos. Ahí pueden ver, fíjense, los ríos de los que se habla, aquí tiene el lago Salado, o Mar de Sal, y podéis, el Mar Muerto, podéis ver cómo los ríos desembocan allí, y ahí aparecen Kirbat al-Mudaina, Van, es decir, las ciudades que precisamente crea este rey de Moab, funda para enfrentar como frontera con los israelitas. Y están en Jordania. Muchísimo más texto de la estela, que no se lo voy a contar, evidentemente. Si alguno tiene interés, me escribe y se lo mando. Y aquí tenemos primeros encuentros arqueológicos importantes. Más de 10 años de excavaciones en el lugar citado en la estela de Moab ha aparecido Kirbat al-Mudaina, 30 kilómetros al sur de Amán, en un paraje aislado, no es nada fácil de acceder, hay que llegar en todo terreno, pero fíjense la fortificación de la entrada de la población. Se pueden ver en el plano, arriba, ahí lo tienen, aquí, y abajo un pequeño altar, un templo, que había justo detrás de la puerta. Se han encontrado bastantes restos, pero evidentemente todo muy arrasado. Estamos hablando de 3000 años para allá. Cuidado. Y además en un lugar que ha estado abandonado durante muchísimo tiempo. Otro ejemplo. Aquí pasarán por debajo de él. Me imagino que el guía o Miguel les dirá que allá arriba, en lo alto de ese monte, hay una población, un altar, lugar de ofrenda nabateo, que anteriormente fue edomita. Hay que subir a pie, desde la carretera, por ese pedregal, imposible. Para los grupos es imposible. Y puede ser muy... Si va uno personalmente y cuenta con mucho tiempo, puede llegar hasta allí. De todas formas, lo que se ve es lo que tienen abajo. Tienen abajo es lo que ha sacado a la luz las excavaciones después de limpiar la masa de tierra que había encima. Es interesante desde el punto de vista arqueológico, histórico, un altar nabateo, finales del siglo I a.C. Estamos en la época de Julio César, para darles una idea, pero había resto, como pueden ver, ofrecido mucho tiempo antes. Ese templo se aumentó, es interesante, pero es para que se den cuenta de que Jordania es un país en gran parte a descubrir, pero a descubrir incluso para los arqueólogos y por los historiadores. Ahí tienen una de las ciudades que citaban antes, Aroer. Fíjense, queda allá arriba, abajo un torrente que solo lleva agua en épocas de lluvias, aislado, solo, y que dominaba y controlaba lo que pueden ver al fondo, el río, el Arnón. Un río que aparece en la Biblia, que aparece en la estela de Moab, cuando dice el rey, he construido Aroer, he hecho la calle del Arnón. La calle es la ruta. Hizo el camino para poder llegar y avanzar hasta sitios lejanos. Fíjense que en ese sentido, esto en tiempos tardíos, fíjense lo que dice Eusebio de Cesarea. Hasta hoy es un lugar peligroso, con declives llamados Arnona, que se extienden al norte de Areópolis, en los cuales guarniciones militares hacen guardia por todas partes, por la naturaleza pavorosa de la región. Pavorosa no es solo que sea físicamente abrupta, sino lugar de bandidos, que atacaban todas las caravanas, etc. Y ahí tienen la máxima extensión
del territorio de Israel en la época de los Asmodeos. Prácticamente el mismo, esto es en la época justo del límite con Roma, cuando empieza nuestro mundo. Como pueden ver, comprendía una parte importante de la zona que incluía la Transjordania. Y ahí viene el único monumento verdaderamente importante hebreo que existe en Jordania. Y este creo que sí que lo es. Es el palacio de Hircano. Hircano era la familia de Tobías, gobernador de Amán, un hebreo que gobernaba Amán, que se creó un palacio que se llevó a pensar que estaba rodeado por un lago. Está en alto, sobre una plataforma, tenía 2 plantas, tiene una decoración magnífica. Esto lo podrán apreciar, es francamente interesante. Y luego, mirando hacia el sur, bordeando el Mar Muerto, se puede ir a derecha o a izquierda. A derecha, que es donde lo van a ir, por lo que decía al principio, está el célebre Palacio de Maquerón, el Palacio de Herodes el Grande. Una fortaleza que hicieron los Asmodeos en el año 90 y que este personaje, que es el autor del Palacio de Masada, del que todos habrán oído hablar, pues convirtió en una cosa muy parecida. Es un campo arqueológico, arriba tienen una reconstrucción, luego intervino en las guerras entre los romanos y los judíos, fue un lugar de refugio de celotes, exactamente igual que Masada, y al final se rindió a los romanos cuando empezaron la rampa, igual que hicieron en Masada, para llegar hasta arriba y llevar las legiones directamente al asalto. Se ha movido. Nada, ¿qué dices tú? No, Mira. que se ha quedado debajo. Otra vez. Pero, ahí está. Y ahora se ha quedado. Pasa. Sí, Pasa. Se puede. Ahí podéis ver en rojo las estructuras helenísticas, que fueron las primeras, en negro las construcciones de Herodes el Grande, y en verde la muralla protectora de los celotes, y de ahí nacía la muralla de la ciudad, que pueden ver por allí, donde vivían los celotes, echaron de arriba a todos los que no eran judíos, y los subieron a los judíos en la parte de abajo. Pero cuando se rindieron, entregaron toda la población a los romanos para que la esclavizaran. Huyeron ellos y abandonaron a todos los que se habían guarnecido en la población. Ahora verán lo que queda. Hay unas grandes cuevas debajo por donde discurría el acueducto que llevaba el agua hasta allí. Y aquí sucedió otra cosa especialmente importante: la decapitación de Juan el Bautista. Fue justo en Maquerón. Allí estuvo encerrado. Todos conocen la célebre danza de Salomé, lo que se llamó en tiempos la danza de los 7 velos, y que terminó con la petición de daré lo que quieras, y lo que quiso fue la cabeza del Bautista. Entonces, Perdón, es que la compartimentación a veces se complica. sí, está dando problemas. Sí, no, que hay días que la informática se revela. Vale. Bueno. ¿Qué tienes ahí?
Le doy a los puntitos a partir de ahora, No, si es más fácil. que lo haré yo, si es que no sé qué va a pasar. A derecha e izquierda. Vale. Bueno, si le apetece ponerse así un pequeñito, pues Eso que está la gente viéndolo. que si no lo comparto por Zoom, no lo ve la gente. Y entonces si no le pongo como lo estoy haciendo, perdón, ¿eh? Hace falta quitar uno, me queda solo uno. Vale. Vale. Ya está, ¿eh? Ya estamos. He empezado por lo más antiguo y he ido avanzando progresivamente en la historia para que fueran viendo los restos hasta la época de los mamelucos. ¿Por qué no me sale? Perdón, es que no me sale esto. Aquí pueden ver, fíjense el emplazamiento. Domina el Mar Muerto, fíjense la altura, el punto, y luego pueden ver abajo la reconstrucción realizada sobre lo que sería el baño de Herodes. Pasa. Aquí tienen las rutas de las que le hablaba. Hubo varios niveles amurallados, como es normal. Las rutas correspondientes al acueducto siguen. Aquí tienen una vista de la excavación realizada y allí tienen las termas de Herodes antes de limpiarlas y luego, a continuación, pueden ver toda la parte inferior que sería correspondiente a la zona, sobre todo de la muralla. Pasa. Este sería el reino de la época de Herodes el Grande, personaje curioso, mató a su mujer, mató a los padres de la mujer, mató a los hijos con la mujer, todo ello precisamente para situarse ahí y controlar el poder, pero ojo, él no mató al Bautista, fue su hijo. Sigue. La guerra romano-judía fue la causante del arrasamiento final porque Pompeyo ordenó que fuera arrasado. Pero luego se volvió a utilizar y al final, en el año 72, fue arrasado por completo. Sí. Resto de la ciudad, pura arqueología, y aquí estamos simplemente en momento posterior en el cual tenemos la mitad de Jordania para el sur, corresponde a los nabateos, que son los señores de Petra. La mitad de Jordania para el norte corresponde al grupo de 10 ciudades que se llamó la Decápolis, una de las cuales fue Filadelfia, la célebre Filadelfia, que es Amán, hoy en día. Allí tenemos numerosos restos romanos, bizantinos y, evidentemente, islámicos. Eso es la Decápolis, Nabatea, Judea, y ese ya es la provincia de Judea romana. Pasa. De los nabateos, lo más importante sin duda es Petra. Se han encontrado otras ciudades nabateas,
Arabia Saudita está explotando una, que tiene su territorio que hasta ahora era bastante prohibido, pero han descubierto el turismo y el dinero que deja. Con lo cual lo están poniendo en valor y se puede visitar. En el caso de Petra tenemos una cosa muy curiosa, supongo que harán el acceso a pie. ¿Ves? Aquí tenemos la entrada, en esta zona. Este es el célebre camino, este que ven ahí, que es el camino que se recorre a pie para llegar al célebre templo, que es el tesoro. Y luego, posteriormente, detrás del tesoro, está la ciudad propiamente dicha, aunque la parte de arriba a la derecha es una ciudad romano-bizantina que fue fortificada. Pasa. La entrada. Este es el río, que abastecía de agua, que se desvió, que al principio pasaba, fue el que hizo el gran desfiladero, se desvió, ya en la época, evidentemente, de los nabateos, y crearon unas conducciones de agua paralelas a las paredes que irán viendo, y la corriente principal lo dirigieron hacia aquel subterráneo. Hicieron un río subterráneo que terminó desembocando en el interior de la ciudad y que fue aprovechado para ser el foso de la ciudad romana. Pasa. Yo tuve la suerte, en la parte de la izquierda pueden ver lo que era el desfiladero. Yo la primera vez que estuve allí, hace muchos años, he estado 7 veces. La última con ustedes. La primera vez tuve la suerte de entrar a caballo, como Indiana Jones. Luego ya, la siguiente ya no es. Entonces hay que entrar. No, es llano. Totalmente llano. No hay que ir. Hay otra manera de llegar por detrás, se puede contratar un jeep y te lleva hasta el interior de la ciudad. Pero esa entrada no es larga y vale la pena. La sensación de esos muros altísimos de piedra, desde lo que se controlaba la entrada, es increíble. Algunos los conocéis. Y bueno, no voy a hablar de las maravillas del interior, eso lo iré descubriendo, pero lo más, al final, justo de ese pasadizo, se llega a lo que veis aquí a la derecha, el tesoro, que se va descubriendo progresivamente y que es la primera gran tumba-templo realmente asombrosa. Aquí los cruzados establecieron unas fortalezas. Pasa. Aquí tienen las murallas romanas. ¿Ven el río? El cauce del río les sirvió de foso, no tuvieron que trabajar absolutamente nada. Ese fue el descubridor de la ciudad. Y arriba tienen la gran basílica bizantina, con 3, que se construyó fuera, porque una de las grandes construcciones nabateas se convirtió en catedral anteriormente. Pasa. Así se cruzaban. Un pasadizo, 2 tablones de madera y espero que ahora haya enfocado más para pasar. Pero así estaba todavía, yo creo que cuando estuvimos ahora unos 10 años, una cosa así. ¿Sí? Sí, ¿dónde? Pasa. Las murallas romanas, una de las torres, que se puede ver, el muro, y al lado del muro pueden ver un desagüe. Lógicamente, a la izquierda, allí, lógicamente la ciudad tenía sus atarjeas, como era normal en el mundo romano, y el desagüe desembocaba en el río, que se lo llevaba por lo menos a la sociedad de vez en cuando. Pasa. Una de las grandes construcciones, ya saben que fue convertida en catedral. Pasa. En la época romano-bizantina. ¿Cuándo viene el control máximo de este territorio? La época de Trajano. Con Trajano, todo esto desaparece en los nabateos, es el imperio romano, y Trajano, recuerden, se enfrenta con los partos y llega hasta la desembocadura del Tigris en Éufrates. Adriano abandona parte del territorio después, y una cosa curiosa, Trajano, el gran militar, creó
los cuerpos de legionarios camelleros, legionarios en dromedario. Comprendió que verdaderamente aquel territorio era tan seco que era necesario una montura especial, la local, y creó un cuerpo de cohortes cameliorum o dromedarium, el nombre romano. Pasa. Campamentos romanos hay tropecientos. Ahora, este, por ejemplo, está en el Wadi Rum. Darán un paseo por el Wadi Rum, pero no llegarán al campamento romano, que está prácticamente en la frontera con Arabia Saudita, en medio del desierto. Parece mentira que en lugares como eso hubiera guarniciones romanas. Son campamentos para 500 hombres, para una cohorte, para controlar las caravanas, cobrar impuestos, etc. ¿Alguno ha visto el célebre campamento romano que hay en Galicia, en Orense? Aquis Cerquenis. Que ha salido ahora a la luz con las... Yo estuve este verano, pero yo había estado ya hace 15 años. Lo que pasa es que cada vez lo han restaurado más. Vale la pena. Si alguna vez tienen una ocasión, ahora eso sí, hay que verlo cuando el pantano esté vacío. Cuando sube el embalse, se llena de agua. Lo que pasa es que fuera de las murallas se puede estar porque no llega el agua. Se puede ver las murallas y desde ellas se puede ver todo el interior. Interesantísimo. Sigue. Estamos en el mundo romano. Se apoderan de todo este territorio. Los elefantes eran célebres en Oriente. Todos los reinos bizantinos los tendrán. Pasa. Ahí tienen el campamento. Pasa. Y aquí tienen la ciudad de Gerasa. A la que irán, una ciudad de la Decápolis, quizá la más importante, amurallada, magnífica. Fíjense, he aprovechado por ponerles el legionario romano. Una cosa curiosa. Un legionario romano debía medir por lo menos 1,70. Bueno, la época, la altura de los españoles en la época de Franco, al principio, no, era 1,70. En los años 40. Bueno, pues aquí verán cosas magníficas. Para empezar, el arco de Adriano. Es la primera puerta, es un arco de triunfo, no es puerta. Después de recorrer un tramo, después del arco de Adriano, al lado del arco hay un centro de interpretación con una maqueta magnífica del conjunto y finalmente se llega a la puerta de la muralla, que es esa que ven allá al fondo, ahí abajo. Esa es la puerta de la muralla, tienen ahí la muralla, que lo pueden ver, y luego algunos detalles, calles del interior, templos magníficos, teatros, plazas. La parte central fue convertido en castillo en la Edad Media. Después de que Balduino II arrasara la zona, que eran musulmanes que habían ocupado las fortalezas bizantinas, se creó un enclave, pero que estaba ya al final de la ciudad y que ahora no queda restaurado. Pero podrán ver que el gran templo quedan restos del incendio todavía de Balduino II en Gerasa. Pasa. Ahí tienen los límites del Imperio Romano con cómo quedó después del abandono realizado por Adriano del territorio parto. Ahora ves en la parte inferior el Imperio Sasánida, que fue el célebre enemigo de Bizancio, que luego sería ocupado por los partos. Pasa. Y ahí tienen Amán, la ciudadela de Amán, el teatro, el Odeón, y la ciudadela ocupa todo un montículo defendido progresivamente por murallas. El templo de Hércules es lo más importante de la época en que estamos. Pasa. Ahí pueden ver el teatro, arriba fotografías antiguas de cómo estaba el teatro,
de abajo, como lo pueden ver ahora. Se celebran actos en él, pasa, y ahí tiene la ciudadela. La ciudadela con las altas columnas del templo de Hércules, que es una pequeña parte, porque fue convertido luego, ¿sí?, en una que tuvo una catedral cristiana, luego posteriormente mezquita y Palacio Mella. Pasa. Ahí lo pueden ver, la catedral bizantina, los restos, y al fondo lo que sería el Palacio Musulmán. Pasa. Gadara, supongo que la verán también, otra magnífica ciudad, en un emplazamiento estratégico. La primera vez tuve que pedir un permiso especial para entrar, porque era zona militar. Estaba la guarnición instalada ahí. Es que está enfrente de los Altos del Golán. Justo lo que se ve desde el borde son los Altos del Golán. Recuerden que fue la ocupación judía en las guerras contra Siria. No tuvo un enfrentamiento demasiado duro con Jordania, pero allí estaba toda la guardia militar, que todavía está, pero ya está fuera de la ciudad, que se ha reservado para el turismo. Aquí tienen un ejemplo de lo que eran las murallas romanas de Gadara. Sí, ahí pueden ver aquello que ven al fondo, eso es el Golán. Ustedes están aquí, viéndolo, donde está el letrerito ese molestoso. Pues ahí están. Ahí estarán. Verán el Golán y arriba algunos detalles de lo que es la ciudad. Pasa. Y, dado que no pueden ir al Palacio del Moqueronte a la derecha, irán a la izquierda a una auténtica joya, mucho más importante que el Palacio del Moqueronte. La primera vez que estuve, estaban empezando las excavaciones. Claro, estamos hablando de 40 años. ¿Sí? Un Arrasat o Castrum Nefar. Un auténtico campamento romano y una ciudad bizantina. El campamento romano era una cohorte de jinetes, la que estaba allí establecido, también tenía guarnición de infantes, y está totalmente lleno de construcciones. Algunos de ustedes fijaron por allí cuando fueron conmigo, por el interior, los casaron, saltar la muralla y pasar. Pero la ciudad bizantina tiene magníficas iglesias con unos mosaicos verdaderamente extraordinarios. Pasa. Estuvo incluso en funcionamiento después de la conquista. Ahí tienen los séquites promoti indígenas, que significa que eran jinetes contratados expresamente en el lugar auxiliares de las legiones romanas, que vestían como las legiones romanas, y que al cabo de 30 años de servicio se convertían en ciudadanos romanos. Lo que llegaba a sobrevivir, claro. Bueno, ahí tiene la muralla, el campamento, pasa. Detalle del interior del campamento, tal y como estaba hace 11 años, me imagino que ahora estará mejor, pasa. Algunos de los magníficos mosaicos. El lugar perteneció a la tribu de Moab y luego a la tribu de Judá, que se instaló en el territorio de Moab antiguo. De ahí a la época musulmana, donde a partir del siglo IX se fue despoblando lentamente. Luego los cruzados lo usaron, pasaron. Ahí tiene la iglesia de los Leones, un detalle de los mosaicos en la parte inferior. Pasa. Otro detalle de otros de los mosaicos que se pueden visitar. Pasa. Otro magnífico mosaico. Pasa. Y la fortificación cruzada. La ciudad estaba vacía, pero los cruzados crearon un castillo con los restos de la ciudad, con sus grandes almacenes, etc. No tuvo demasiada importancia, pero hubo también fortificación cruzada en este punto. Pasa. Y tiene la ciudad la peculiaridad de que está rodeada de torres de este tipo. Unas son de defensa romanas, pero las otras son para eremitas.
eremitas bizantinos que vivían allí, en lo alto ¿se acuerdan? Tienen suficiente edad para acordarse de San Simeón el Espinita, que vivió toda la vida encima de una columna. Pues este vivía en lo alto de esa torre sin bajar jamás. Pasa. La otra es una torre militar. Otro lugar importante al que no irá, porque está justo en la frontera con Siria, que considera zona relativamente peligrosa. Yo sí tuve la suerte de verla varias veces, y la última vez estuvimos allí. Al-Jibal, El Jibal, traducido, la madre de todos los caminos. Es el nombre árabe, de ahí viene lo de la madre de todas las batallas, que luego se usó, pues viene de este lugar. ¿Qué tenía de peculiar? Está en medio del desierto y tiene unas cisternas inmensas para abastecer a las caravanas. No se ha logrado todavía saber cuál era el nombre romano, el nombre bizantino, ni si hubo anteriormente emplazamiento en ese punto. Trajano tuvo aquí una guardia. Fíjense los restos de las murallas romanas, y los bizantinos redujeron la zona a un campamento mucho menor. Eso fue muy habitual en las ciudades romanas en tiempo de los bizantinos. Pasa. Esta es la construcción bizantina y luego la torre cruzada, porque los cruzados convirtieron el campamento bizantino en castillo. Una historia muy interesante. Bueno, eso no lo podrán ver. Sí. Un detalle de la construcción. Fíjense que las cubiertas eran todas a base de grandes piedras hincadas. No había madera, porque no hay madera en la zona. Era todo pura piedra. Techos de piedra, fíjense. Los techos de piedra todavía se mantienen. Fíjense aquí. Sabía que era parte de ellos in situ. Y esto era la barandilla de piedra para entrar a la residencia de Arcadio. Pasa. Llegamos al mundo musulmán. Los califas perfectos terminan lo que era la época de Mahoma en la parte en verde oscuro. Los califas perfectos terminan por conquistar lo que ven en verde claro. Es decir, ahí tenemos Jordania, donde se instalan los omeyas después de la guerra civil entre los musulmanes, que nos divide, recuerden, en chiitas y sunitas. Pasa. Los seguidores de Ali son los chiitas. Ahí tienen lo que sería la expansión islámica. Los omeyas controlan primero todo ese territorio que ven aquí y luego se extienden, no hasta aquí, en realidad hasta el corazón de Francia, por ver la batalla de Poitiers. Y por el otro lado, conquistan todo el resto de Persia hasta el límite de la India. Saben que todos los omeyas son degollados por la familia abasida y que el único que se salva es el que llega a España, Abderramán. Pues España termina independiente y se convierte en el posteriormente califato en tiempo de Abderramán III. Abajo verán que tienen unas fotografías de algo asombroso, Qusay al-Ra, los baños de un palacio del desierto, de los califas árabes, omeyas, con mujeres con las tetas al aire, ¿sí? Con desnudos, con animales, con bailes, con tañedores de música, para que digan luego que tienen que tener la cara tapada y metida en un burka como si fuera un saco. Pues tenían que pasar por aquí para ver cómo eran los califas omeyas, continuadores de Mahoma y fieles seguidores, porque el fundador de los omeyas luchó codo con Mahoma por el Islam. Así que no nos hablen de exigencias, de cómo deben estar las mujeres y cosas por el estilo. También irán al sur de Jordania.
al Golfo de Áqaba. Y allí hay una ciudad, la vieja Áqaba, Aila, que es discutidísima. Para mí es una fortaleza de origen romano. Luego aprovechada por los musulmanes, pero de tiempos muy tardíos. Anteriormente fue bizantina, romana bizantina y finalmente islámica. Queda la muralla, cimientos, cada vez está más excavada, ustedes verán mucho más. Vale la pena verla. Sigue. Rodeada de hoteles, eso sí. Rodeada de hoteles patricistas. Y llegamos a los célebres castillos del desierto. Eso van a ver unos cuantos. Uno de los más célebres. He empezado por este. Qasr al-Artaq. El castillo de Lores. Lores de Arabia. ¿Sí? Seguro que vieron la célebre película Lores de Arabia, entonces hemos quedado para haberla visto. Bueno, pues en la historia, Lores de Arabia estuvo durmiendo en esa ventanita en la cámara de esa saetera que hay encima de la puerta. Y se quejaba. La puerta pesa varias toneladas y es un bloque de piedra. Se quejaba de los golpes que pegaban cuando llegaba alguien para abrir y para cerrar la puerta, que no le dejaban dormir. Bueno, pues esto es una fortaleza romana. Se vende como palacio del desierto, pero es una fortaleza romana donde lo único árabe que hay es la mezquita. Lo demás es todo romano. Toda la construcción pasa. Conserva las escaleras para subir a la segunda planta. Por encima de los muros, varias puertas de este tipo, pasa. Es un espacio muy grande. Aquí pueden ver otra vez los techos de piedra. Está al borde de un gran oasis. La misión era controlar el oasis y por lo tanto las caravanas. Aquí parece que hubo una guarnición también de 500 hombres. Una cohorte quincuernia. Pasa. Otro célebre palacio. Este es un palacio, es interesante porque ha sido reconstruido por los españoles. Este palacio lo reconstruyó arqueólogos españoles. Lo que hay al fondo es una mezquita, es un castillo romano. Esto es un castelo, es decir, más pequeño, que convirtieron luego en palacio, con mosaicos, como pueden ver, y que está cerca de un baño, que por supuesto no admite que sea romano. Ellos dicen que es árabe, pero para ellos todos los baños son árabes. Pero los baños, el origen de casi todo es romano, y luego aprovechado por los árabes después. Pasa. Bueno, vamos. Hay muchos castillos. Fíjense la residencia del interior, los pozos, que pueden ver aquí arriba, para almacenar el agua de los grandes aljibes, y aquí probablemente estén algunos de ustedes rodando por ese entorno. Pasa. Casa Alcanar es otro de ellos. Este es el más peculiar, porque en este hay muchas disputas también sobre si fue palacio, si fue un albergue de caravanas. Pudo ser las dos cosas. En un momento una cosa y no otra. Este es diferente, materiales de construcción, tipo de puerta, y está lleno de habitaciones internamente a varios niveles, en torno a un gran patio. Como pueden ver, se puede circular por varios pisos. Pasa. Aquí tenemos Qasr al-Shatat, al lado del aeropuerto. Este es el más célebre porque la decoración de los muros está en el Museo de Berlín, en la isla de los museos. ¿Sí? Allí queda la cimentación, ¿sí? Luego aparte se ha ido poniendo cosas en su sitio, como pueden ver, pasa. Ese es el plano, un gran espacio abierto para tener caballos, dos zonas, de entrada y detrás, y ahí tienen unos detalles, pero lo van a ver mejor, pasa. Aquí tienen en Berlín todos los muros decorados. Se llevaron toda la capa exterior. Es en el célebre Museo de Pérgamo, que muchos conocerán. Pasa. Bueno, ahí tienen
el estado local. Si lo verán, vale la pena. Se puede apreciar lo que era la suntuosidad. Tengan en cuenta que estamos en el siglo VIII. Estamos justo antes de la conquista de España, siglo VII-VIII. El 8, bueno, les corta el cuello todo. No vas a empezar, como quien dice. A finales, pasa. Otro detalle, fíjense también la riqueza decorativa, los animales fantásticos, ¿sí? Lo pueden ver también. Y así como efectivamente no suele aparecer en escultura figuras humanas, animales y vegetales, muchísimas. Y recuerden que los libros la aparecen en la lineal, en la pintura lineal del libro. Salvo, eso sí, nunca aparece la cara del profeta. El profeta siempre está velado, se ve la silueta, pero nada más. Algunos dirían probablemente la película Mahoma, hace muchos años, y del profeta se veía la sombra o un poco de la túnica al pasar, que fue la condición que pusieron los países musulmanes para permitir el rodaje. Pasa. La ciudad de Adamán tiene su correspondiente Palacio Mella. Pero como vemos ahora Amán, con el gran ciudad, el gran palacio, y detrás todo un barrio entero parcialmente recuperado. Pasa. Ahí lo tienen, pueden verlo con detalle, y llama la atención esto que ven aquí abajo. Fíjense qué inmensa cisterna para recoger agua. De origen romano, fue luego posteriormente utilizada por los musulmanes, por los cruzados, etc. Pasa. Y otro sitio al que irán es el castillo de Saladino, en Agilún. Se suele ir al castillo de Saladino y a Gadara, está relativamente cerca. El castillo de Saladino, con unas fortificaciones tremendas, este es islámico, no había allí castillo cruzado, es todo musulmán, se recorre, se circula por dentro, se llega hasta la parte más alta, está en restauración, me imagino que ahora habrán hecho mucho más. Pasa. Detalles del interior, que recorrerán ampliamente por esos pasillos, esas escaleras, antiguo altar, subterráneos, sí. Y esto es para que vean el acceso. ¿Sí? Un puente elevadizo, ahora fijo, pero el acceso era un doble puente elevadizo sobre un gran pilar en el medio. Pasa. Y aquí tenemos castillos de los cruzados en Petra. No los van a ver porque es muy difícil llegar. Hay tres. Este es Jebal el Javis, que es el castillo pequeñito. Está ahí arriba. Uy. Está ahí arriba y es, como pueden apreciar, recuerda a un camello sentado, dicen ellos. Hay que llegar hasta ahí arriba, pero es muy difícil porque hay que trepar por rocas y eso normalmente no se visita nunca. La parte de abajo excavada, como suele pasar, pasa. Ahí tienen el pequeñito, este es el que acabamos de hablar, aquí, y ahí el alto, el castillo del lugar alto. Hasta ahí se puede subir. Hubo también templo en la época nabatea. Y ese templo se puede ver, muy antiguo, hay un camino, escaleras arriba. Yo no les aconsejo que cojan un borrico, que cojan un burro. El burro sube, pero los escalones del burro y el mantenerse en el burro, de pie, encima de escalones subiendo, es complicadísimo. Algunos tienen experiencia de caer en eso. Fácil.
Y este es mejor. Beaumier, el castillo de Beaumier, fortaleza nabatea, fortaleza romana, fortaleza cruzada. Fíjense la entrada, excavada en la misma roca, pasa. Ahí la entrada vista por detrás, segunda puerta en la muralla, subiendo, y ahí lo ven desde el exterior. Este es el más asequible, pero está al otro extremo justo de donde está todo lo que van a ver. Con lo cual es demasiado tiempo para llegar. Hay que elegir. O se puede ir al monasterio, o se puede ir al templo, o se puede ir al castillo. Me imagino. Tienen todo el día. ¿Eh? Tienen todo el día en Petra. Sí, sí. Pueden hacer. Bueno. Allí habrá. Suele verse durante la mañana, comer, y luego dejar tiempo libre para que cada uno elija dónde quieres ir. Porque además de un sitio, no hay. Paso. Cruzados, que les dije antes, la torre, la madre de todos los camellos. Pasa. Pero aquí tienen cosas como esta, las hay en Jordania por todos lados. ¿Sí? Otro castillo, ¿sí? Ahí, también cruzado, aprovechando las ruinas de un antiguo emplazamiento. Pasa. A este no sé si va. A este le veis. Sabac, sí. Sabac si vais, ¿no? Sí, ya. Vale. A Montreal, vamos. El nombre cristiano en Montreal le han quitado todos los nombres, evidentemente, en la época de las cruzadas. Era el Monterreal porque lo hizo Alduino I. Y ahora se llama como la población árabe más cercana. El castillo es fastuoso, 3 recintos amurallados sucesivos, una iglesia, casi una catedral, arriba del todo, 185 metros de longitud, es muy grande, y con una subida por un único sentido. Pasa. Ahí se ven restos de lo que sería la muralla del primer recinto, el castillo muy alargado, pasa. Un detalle de otras de las esquinas, torres cuadradas, torre en homenaje, y catedral, alojamiento de caballeros y minas de agua subterráneas a las que hay que bajar, bajando 350 escalones tallados en la roca. No creo que deje. Y en ahí se subía el agua a 2 enormes cisternas que recogían pasa las de la lluvia cuando la había. Ahí tienen algunos detalles del interior. Hay restos de construcciones alrededor. Fíjense que el palacio, el castillo estaba rodeado de casas fortificadas en todo su entorno, algunas de los cuales se usó como alojamiento de caravana. Y parece mentira, pero se cultivaba lo que ahí está viendo. Daba sobre todo para cabras, ovejas y poco más. Pasa. Este castillo, ahí tiene la gran torre última, el cubangular, ahí tiene un viejo amigo de Castillo, Paco Gamarro, que todavía vive, pero el pobre ya tiene 90 y muchos años, ya no está para salir a ningún lado. Y ahí tiene el pozo. Una de las bocas del pozo, la escalera está detrás de la puerta, que lleva a esos 350 escalones, pasa. La iglesia, ahí tienen a otro amigo que está por ahí detrás, ¿verdad? Ahí aparece cargado con su equipo de fotografía, algunas de las cámaras que hubo. Vale. Y otros detalles de los distintos y sucesivos recintos amurallados que hubo. Pasa. Los mamelucos, sus últimos musulmanes poseedores que lo mantuvieron, decoraron las torres, como pueden ver, con escritura cúfica, decorativa,
Y al final, en el 19, Ibrahim de Egipto lo desmanteló. Pasa. Y lo más grande, el Quera. Y el castillo anterior, no hablo de él, de Reinaldo de Chatillon, porque voy a hablar ahora. El señor del Quera y el señor de Montreal. Este llegó por matrimonio a hacerse con estos castillos. Era un salvaje. ¿Se acuerdan de la película El Reino de los Cielos? Sí. El templario malo. Sí. Pues ese era Reinaldo de Chatillon, que no era templario. Es una de las cosas falsas habituales de las películas estas. Reinaldo de Chatillon era el célebre caballero bandido que se dedicaba a saquear las caravanas que iban a la Meca, pese al acuerdo entre el rey leproso y Saladino. El rey leproso efectivamente le castiga en alguna ocasión, y al final ya sabe que Saladino, después de conquistar Jerusalén, sitió 2 años estos 2 castillos, los conquistó y decapitó a Reinaldo. No lo degolló en la batalla de Hattin, como aparece en la película, pero lo decapitó. Luego había cosas curiosas. El castillo es inmenso. Ojo, porque aquí está la mayor comunidad cristiana todavía hoy en día. La ciudad era básicamente cristiana. Hoy todavía quedan 9.000 cristianos aquí. Parece mentira, pero la comunidad mayor en una ciudad de provincias de Jordania. Estaba amurallada la ciudad. Ahí pueden ver la torre puerta, allí el castillo. Fíjense los taludes que tiene. Pasa. Esa sería una maqueta del lado oeste, y este es el castillo, el frente oeste. Fíjense el talud, forrado de piedra, era inalcanzable para el armamento de la época. Pese a todo, tiene cámaras a prueba de bomba en el interior. Pasa. ¿Viste quién lo construyó? ¿Sí? ¿Por quién fue construido? Los cruzados. Hubo fortaleza anterior, como siempre, pero este castillo es esencialmente igual que el anterior de los cruzados. Y Reinaldo lo fortificó, amplió los muros, y aquí, por ejemplo, lo sitió Saladino por primera vez 2 años antes del asedio final para intentar tomarlo, pero llegó, ¿se acuerdan de la película del Reino de los Cielos? Llega el rey leproso por el ejército de Jerusalén y Balduino se retira. El rey lo castiga. En ese asedio, curiosamente, estaba antes, no, que no llegaron los caballeros, acabaron con los huéspedes del querido de los Pirineos. Eso ya son chorraditas, no de la película. Lo sitió, y cosa curiosa, se estaba casando el hijo de Reinaldo. En ese momento se acababa de casar, entonces Balduino le envió a la mujer de Reinaldo de Chatillon parte del banquete de bodas para que él comiera, y él prometió no atacar la torre en la que dormirían los recién casados. Es decir, que es curioso, ante enemigos radicales, porque efectivamente mata a un hermano de Balduino. Un saqueo de caravana. Había esas cosas en aquella época. Esta es la lista interior. Muralla exterior a la derecha, muralla interior a la izquierda. Fíjense que si se conquista el exterior, lo que hay que tomar después. Como esto es el recinto interno. Pasa. Aquí tienen una de las 2 entradas antiguas. Había una entrada que era por el recinto exterior y que era un largo foso subterráneo, como la entrada parecida al CAC, y otra entrada estaba aquí. En realidad, no sé, hoy se entra por allí, pero la entrada real estaba aquí, con una anchura considerable. Fíjense que allí parece que no hay nada detrás. Miren la rampa y todo el espacio que hay detrás de la esquina. Y el foso es artificial. Pasa. Detalles del interior, varios pisos de cámaras,
una exposición de objetos hallados en el castillo con una maqueta bien hecha. Disfrutarán. Pasa. Y aquí tienen el castillo de Loren de Arabia en Ácaba, castillo mameluco, que tomó Lorenz y que residió en él también en la época, recuerden, de la Primera Guerra Mundial, al lado de los turcos. Perdón, en contra de los turcos, al lado de los árabes. Pasa. Y, para terminar, el célebre castillo cruzado de la isla del Faraón, que es egipcia, donde sin embargo van a ir, y podrán ver también el castillo por el interior. El paseo en barco por el Golfo de Ácaba es también muy entretenido y agradable. Allí había unos corales maravillosos, desgraciadamente se van deteriorando también con el tiempo. Y bueno, que no me disfrute. ¿Qué pasa? Porque no me sale. Si alguien quiere preguntar algo, si lo sé, como digo siempre, responderé. Si no lo sé, me comprometo a responderle en cuanto lo sepa. No, espere, no te digo listo. Bueno. Amador, ¿cuáles son los peores ¿Cómo? accesos al monasterio, a los castillos, las dificultades para... Bueno, eso lo tenemos lo sabemos. El problema es que vemos tantas cosas con tantos problemas de acceso. A saber muchísimo. No, porque prácticamente lo hemos hablado ya. Sí. Lo hemos hablado. Cada día iremos anunciando qué problemática hay, porque evidentemente vamos a ver muchas cosas que incluso vamos a las que no, grandes problemas no hay. Lo que van a ver, no hay nada. Hombre, si quieren subir al monasterio de Ácaba, ustedes eligen. Yo me llevo unas botas de Vamos a hablar lo que puede hacer, pero lo que es general no tiene problema. aprovechar ahora para preguntarle cosas pues, más de historia y todo eso. Pero si ahora vamos a tener un ratito todo el que queráis para hablar de temas prácticos. En principio, todo lo que van a ver es asequible. Ahí estuvo Julia conmigo, estuvo también su marido, estuvo... Ellos pueden informar desde su punto de vista de las dificultades que tenían. Mejor que yo. Porque yo he estado 7 veces y en muchísimos sitios con más dificultades ustedes. Sí, he ido andando en muchos lados, fui a Wadi Rum cuando no había viajes organizados, tuve que alojarme allí en una jaiba en el desierto, el agua que me dieron para beber era del barreño donde venían las cabras. Claro, eran otros tiempos, yo era joven. Y el pueblo nabateo fue absorbido por los romanos. Y llegaron a un acuerdo y el último rey nabateo se lo vendió. No cedió el control. Y si no, lo otro era uno de dos. O lo cede o lo tomamos. Bueno. Bueno, no. Podemos hablar. No he querido hacerlo mucho más largo. Pero, es decir, las dificultades mejor se lo pueden contar los compañeros viajeros, porque para mí aquello no fue una dificultad. Pero ahora, yo no quiero ninguno de ustedes se alojaron en la jaiba y que las cabras se las dieran los pies por la noche. Para quitar la sal, que podría haber. Hemos contratado unas cabras. Si vas andando por allí, vas en camello. Claro, en camello vamos. Claro. En camello vamos a ver. Pero no de traslado. Muchos habéis usado conmigo un camello de Túnez y
Es un paseo de 40 minutos. 40 minutos. Un paseo. No sé cómo se organizará bien. Bueno, para aquellos que estéis online, si queréis hacer alguna pregunta, o bien la escribís, o bueno, pues podéis hablar si queréis. Si no, simplemente anunciar que aquellos que seáis viajeros, como Carlos y algunos de los que estáis unidos, vamos a cerrar esta sesión y vamos a abrir solamente una para la explicación de temas prácticos del viaje. ¿De acuerdo? Bueno, gracias. Bueno, ahora los que vayan a ir al viaje, nos quedamos un ratito para hablar de la información práctica del viaje, información práctica de determinadas cosas. Hay que agradecer mucho a Vador, es una suerte tener a Vador porque es que da igual el país, da igual, o sea, decir un país nos hace que sea muy impresionante. Yo la verdad, como siempre, para quitarse el sombrero, un fuerte aplauso. Bueno, llegaron 5 minutitos, pues vamos a bueno, muchas gracias cortamos ahora la transmisión. Gracias por estar.